Saludos. En este día vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Hay algunos creyentes que todavía se sienten perturbados o confundidos porque les dijeron o no le aclararon las cosas relativas al bautismo del Espíritu Santo. Algunos creyentes creen que por no hablar en lenguas no son llenos del Espíritu Santo. Este concepto, seguramente por una mala enseñanza, fue introducida dentro de la iglesia, y hay iglesias donde cuando un creyente no es bautizado con lenguas, se lo mira mal y se lo comienza a acosar, exigiéndole que hable en lenguas, a tal punto que se considera solamente el bautismo del Espíritu Santo siempre y cuando tenga la manifestación de lenguas. Esto ha sucedido en la iglesia últimamente, sobre todo en algunas iglesias pentecostales, y ha producido dentro de la iglesia más que unidad, ha producido divisiones, porque la persona que no tiene lenguas se comienza a sentir un poco denigrado, un poco hecha a un lado, y a partir de aquel momento esa persona se siente mal porque se siente discriminada y no aceptada dentro del grupo. Entonces aquellos que tienen lenguas parecerían ser más espirituales, los que tienen lenguas parecerían ser más llenos del Espíritu Santo, y vamos a ver que esto no es así. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 19, donde nos cuenta la historia que el apóstol Pablo fue a la iglesia que estaba en Éfeso y allí oró por los creyentes y les impuso las manos. Y vamos a ver qué es lo que sucedió después que Pablo les impuso las manos a los creyentes de Éfeso. Hechos 19, versículo 1 hasta el versículo 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fueron bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando escucharon esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y vea lo que dice acá en el versículo 6. Después de que Pablo le impuso las manos, hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que la llenura del Espíritu Santo no solamente es hablar en lenguas, sino también las profecías. Acá podemos entender por Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6, que la llenura del Espíritu Santo no se evidencia solamente por el don de lenguas, sino también por la profecía. Esto lo podemos confirmar si nosotros recurrimos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a ver que allí el apóstol Pedro cita una profecía que tiene que ver con el profeta Joel en el capítulo 2 de aquel profeta. Y vamos a ver cómo el profeta Joel no nombra el don de lenguas como requisito primordial de la llenura del Espíritu Santo, sino que lo primero que nombra el profeta Joel es la profecía. Vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, acá podemos ver entonces que el profeta Joel no pone al don de lenguas en la lista como si fuera el primer requisito para ser lleno del Espíritu Santo, sino que nombra primeramente la profecía. O sea que hay muchos creyentes que tal vez en el día de hoy se sienten mal o los hacen sentir mal en las iglesias porque no hablan en lenguas. Bueno, esto es un error. La llenura del Espíritu Santo, según Joel, ha de ser a través de la profecía. Entonces, cuando algún creyente lleno del Espíritu Santo, puede ser que hable en lenguas, pero también puede ser que profetice. Eso lo hemos visto en Hechos capítulo 19, y acá nos damos cuenta por el profeta Joel que esto es como estamos diciendo y como estamos hablando.
Y veremos también en el versículo 17 de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Las visiones y los sueños también son una señal de la llenura del Espíritu Santo. O sea que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, puede hablar en lenguas o no puede hablar en lenguas, puede profetizar o no, o también puede ser que reciba visiones y revelaciones. Estos tipos de dones son el poder del Espíritu Santo que se ha de derramar sobre el creyente para que el creyente esté capacitado y lleno de Dios para poder predicar el Evangelio con el poder de la gloria del reino. Bueno, eso quería aclarar, que esto quede como enseñanza para aquel que hasta el día de hoy duda, o tal vez lo han hecho confundir en cuanto a esto, para que a partir de este momento se sienta tranquilo y sepa qué es lo que ha hecho Dios en su vida y cómo Dios lo fue llenando y lo va a ir llenando siempre. Dios te bendiga. Bueno, ya será hasta el próximo video donde vamos a comentar otro tema.